Saludos, estamos en el mes de noviembre, mes dedicado a la Revolución Mexicana y desde luego es de recordarse al principal personaje de esa revolución que fue Francisco Ignacio Madero González, Francisco I. Madero, que dirigió la revolución los 6 meses que duró entre noviembre de 1910, en que estalló la guerra, el día 20, hasta mayo del 11, en que renunció Porfirio Díaz. 6 meses es el pleito entre dos masones distinguidos. Madero, a la cabeza de la oposición, masón, y Porfirio Díaz, masón grado 33 del rito escocés antiguo y aceptado. Ese mega pleito, una revolución entre dos altos personajes, cabeza de dos proyectos distintos y enfrentados en una guerra civil que fue la Revolución Mexicana. Tan pronto como estalló la guerra, el día 20 de noviembre de 1910, la Gran Logia Valle de México dejó pasar 24 horas, ni siquiera 24 horas, para reprobar la actitud de lo que dijo la circular, un masón de la jurisdicción que ha provocado disturbios y que su actitud es reprobable, y la Gran Logia ese 21 de noviembre de 1910 llamaba a los venerables maestros de la jurisdicción de la Gran Logia Valle de México para que no cundiera el mal ejemplo entre las filas de la Gran Logia y que se mantuvieran fieles, digamos, al gobierno de Porfirio Díaz. Recordemos que en noviembre de 1910 Madero se había declarado presidente en ejercicio, en virtud del Plan de San Luis. Y entonces la Gran Logia dice, no, eso está mal, y se exhorta que no cunda el mal ejemplo. No fue lo único, el motivo de esta transmisión ahora es ver otra circular, esta del 24 de febrero de 1913. Entonces se alzó en armas, recapitulando, Madero se alzó en armas en 20 de noviembre de 1910. Logró la renuncia de Díaz en mayo de 1911 y tomó la presidencia de la República vía elecciones en noviembre de 1911. Y gobernó menos de año y medio y lo derribaron en febrero de 1913, otro masón, Victoriano Huerta. Ahí van tres masones a la cabeza del conflicto, Porfirio Díaz, Madero y Victoriano Huerta, que era grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado. La muerte de Madero, y con eso quiero aterrizar el comentario de la imagen que vemos. Victoriano Huerta era grado 30 y orilló u ordenó la muerte de Madero en la noche del 22 al 23 de febrero. La hora no ha sido precisada con exactitud, pero muy cerca de la medianoche, es decir, a las 11 de la noche del día 22, cerca de la medianoche o muy temprano en la primera hora del día 23 de febrero de 1913. La noche del 22 al 23 de febrero de 1913 fue asesinado Madero, masón, por indicaciones de otro masón, Victoriano Huerta, grado 30. Y esta información se puede documentar en mi libro. Ahí se pueden encontrar todos estos documentos que justifican las afirmaciones. Entonces estamos con que amanece México, que el día 23 ya se entera el país que el presidente prisionero había renunciado 2, 3 días antes. Técnicamente no era ya el presidente, porque había renunciado bajo presión o bajo ofertas de irse a Cuba, y acaba de ser asesinado el día 23. Se entera México, todo México. Recuerden que tenemos telégrafo desde los años 50, es decir, para entonces había unos 60 años de telégrafo en México y unos, ¿qué serán? 30 años de teléfono en México. Hay telégrafo y teléfono en el país, de manera que se entera todo México el día 23
que el presidente que recién había renunciado lo acaban de asesinar, Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Va la fecha de nuevo, el día 23. Así las cosas, al día siguiente, 24 de febrero de 1913, otra vez la Gran Logia de Valle de México exhorta a que nadie se meta en el conflicto y que todo el mundo se discipline al gobierno de Victoriano Huerta. Es lo que vemos en la pantalla. Hasta arriba podemos ver Gran Logia de Valle de México, Oriente de México, vemos en el primer renglón en negrita, en letras negras, Oriente de México, 24 de febrero de 1913. Y vemos ahí los párrafos que vamos a leer enseguida. A la gloria del gran arquitecto del universo, gran secretaría de la Gran Logia de antiguos, libres y aceptados masones, Valle de México, Oriente de México, 24 de febrero de 1913. Circular. El cuerpo de Madero, aquí hago el paréntesis, todavía está tibio de la vida que recién 24 horas atrás le acaban de quitar. Y ya está la circular. A las logias de la jurisdicción de esta gran logia, venerables y queridos hermanos, después de los grandes acontecimientos políticos ocurridos en esta capital durante la última quincena y a consecuencia de los cuales se ha operado un cambio completo en el poder ejecutivo de la Federación. Fíjense cómo lo narra de esa manera neutral de narrar una sustitución de un presidente legítimamente electo por otro. O sea, Madero por Victoriano Huerta. Dice, son operaciones de un cambio completo en el poder ejecutivo de la Federación, sin aclarar la vía, etcétera, etcétera, ¿no? Que pudo haberse reprobado aquí, no se reprobó. Sigo leyendo. Creemos que es oportuno recordar a nuestras logias y en general a todos los hermanos las leyes fundamentales de la masonería y antiguos límites que textualmente dicen en su parte relativa. Y aquí vienen dos citas legales internas de la masonería que también habían sido citadas el 21 de noviembre de 1910, cuando se reprobó la primera actitud inicial de Madero revolucionario. Es la misma argumentación jurídica. Quienes han seguido las transmisiones recordarán que estos son los mismos artículos. Artículo primero, fracción quinta de la Constitución. La masonería respeta la organización civil y política del país en que tiene su asiento. 2. De los principios fundamentales. El masón es un súbdito pacífico del poder civil donde vive y trabaje y jamás debe mezclarse en amotinamientos y conspiraciones contra la paz y bienestar de la nación, ni contrariar a las autoridades superiores. En virtud de lo expuesto, espera la Gran Logia de cada una de sus logias componentes que observarán estos sabios principios, recomendándolo así a todos los hermanos. Os saludamos con fraternal cariño el gran maestro Luis Manuel Rojas, rúbrica, el primer gran secretario Alberto Pro, rúbrica. Estas dos justificaciones jurídicas son las que se hicieron, ya dije, el 21 de noviembre de 1910, 3 años atrás, para reprobar a Madero, para desautorizarlo, diríamos, ¿no?, de haber iniciado la revolución. Ahora el mismo articulado es para que los masones de la Gran Logia Valle de México se mantengan como súbditos pacíficos del poder civil, que no se mezclen en amotinamientos y conspiraciones. ¿Cómo le podríamos traducir? Orden, respeto, no se metan en el conflicto. El presidente es Victoriano Huerta. Punto. Esto lo firma el gran maestro Luis Manuel Rojas y el primer gran secretario Alberto Pro, que había firmado la circular del 21 de noviembre de 1910. Nada más había cambiado el gran maestro. El gran secretario era el mismo. El gran maestro en 1910 era Manuel Leví, ya lo había comentado. Ahora es Luis Manuel Rojas. Pero el primer gran secretario es el mismo, Alberto Pro. Firmó los dos documentos. Hay que decir aquí que esta es una cuestión que históricamente no va bien con la historia oficial de que Luis Manuel Rojas haya reprobado aquí que alguien pretendiera rechazar a Victoriano Huerta. Aquí se les exhorta a ser súbditos pacíficos y no hacer amotinamientos ni conspiraciones. Pero si esto se le puede tachar a Luis Manuel Rojas en este momento, años después fue presidente del constituyente de Querétaro para crear la Constitución de 1917 y se enfrentó ásperamente en contra del gobierno de Huerta tiempo después, unos poquitos días después. Pero en este momento llamó al orden. Lean todo esto en mi libro, se encuentra en Mercado Libre. Muchas gracias y hasta la próxima. Esta es fuente de Carso, Centro de Estudios Históricos de México. Hasta pronto.